Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buen día, jóvenes. Continuando con el programa de nuestra materia de Amparo 1, hoy toca analizar el tema de causales de improcedencia. Sin embargo, antes de abordar de lleno este tópico, debemos recordar algunas cuestiones que ya analizamos en clases pasadas, como el objeto de la acción y el objeto de la acción de amparo. Recuerden ustedes que hacíamos una diferencia entre el objeto de la acción en general y el objeto de la acción en específico. Toda acción tiene un objeto en general, que es que los tribunales jurisdiccionales, en ejercicio de sus facultades de juzgar, resuelvan una controversia que se les someta a su conocimiento. Ahora, la cuestión del objeto específico de la acción consiste en que a través de ella quien acude a los tribunales obtenga lo que está pidiendo. Entonces, cuando hablamos de la acción de amparo, su objeto general será que un tribunal de la Federación competente para conocer de los juicios de amparo resuelva la controversia que el quejoso le plantea respecto de si le han sido violados o no sus derechos humanos y las garantías para su protección. El objeto específico de esa acción de amparo obviamente se hace constituir o se constituye en que esa autoridad le conceda el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, declarando nulo el acto y restituyendo a la persona en el goce del derecho humano violado. Realizadas estas precisiones, ahora sí abordaremos el tema de causales de improcedencia. ¿Por qué? Porque una causal de improcedencia se traduce en la imposibilidad jurídica que el juzgador de amparo tendrá para resolver el fondo del asunto que se le haya planteado. Es decir, el juzgador de amparo no podrá determinar si los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso son fundados o infundados, y por tanto si concede o niega el amparo. Pues esta causa de improcedencia le generará una imposibilidad para analizar dicho fondo. Es decir, el juzgador estará impedido para realizar el objeto general de la acción de amparo, y en consecuencia también quedará sin efectos el objeto específico. Precisado esto, vamos a hablar de las causales de improcedencia atendiendo a su clasificación y de dónde deriva ella. Para comenzar con esto, es importante mencionarles que toda causal de improcedencia debe estar contenida en un ordenamiento jurídico. Así tenemos que las causales de improcedencia se clasifican en constitucionales, legales y jurisprudenciales. Obviamente las causales de improcedencia constitucionales es porque están contenidas en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos o norma fundamental. Ejemplo de ellas pueden ser las contenidas en el artículo 110 y 111 de nuestra Constitución, que contemplan el juicio político y el juicio de procedencia. Cuando hablamos de las causales de improcedencia legales, estas se contienen en una ley, pero no en cualquier ley. Estas deben estar contenidas en la ley de amparo, y estas se encuentran en el artículo 61 de este ordenamiento. Este artículo tiene 23 fracciones. Sin embargo, las 22 primeras contemplan causales de improcedencia de modo específico, y la fracción 23 establece que serán causales de improcedencia las demás que deriven de la interpretación de esta ley o de la Constitución. Entonces, haciendo interpretaciones sistemáticas de la propia ley de amparo, podemos establecer muchas más causales de improcedencia, no solo las que contiene este artículo 61. Continuando en el análisis de esta clasificación, vemos la existencia de las causales de improcedencia jurisprudenciales. Estas derivan
obviamente, de la interpretación que los tribunales autorizados para emitir jurisprudencia hacen de la ley. Los tribunales autorizados para ello, en primer término, son la Suprema Corte, ya sea funcionando en pleno o en salas, los tribunales colegiados de circuito y hoy día también los plenos de circuito. Estos son los órganos jurisdiccionales autorizados legalmente para emitir jurisprudencia. Derivado de la jurisprudencia que ellos emitan, que les reitero es la interpretación de las normas, podemos nosotros obtener otras causales de improcedencia, como que el juicio de amparo será improcedente contra actos de particulares cuando estos no actúen en un carácter de autoridad o no tengan estas facultades dadas en una norma general. Ahora, nosotros en este momento ya sabemos qué es una causal de improcedencia y cómo se clasifica. Veamos en qué momento deben ser analizadas. Las causales de improcedencia se pueden analizar en diversos momentos durante el juicio de amparo. El primer momento para analizarlas será al calificar la demanda de amparo. Ese será el primer momento. Es decir, cuando el órgano jurisdiccional que vaya a conocer del amparo esté analizando la demanda para dictar el auto que resuelva la misma, deberá analizar si existe una causal de improcedencia, porque la consecuencia, si existe una causal de improcedencia, será que esta demanda sea rechazada. Es decir, que no se pueda dar inicio, propiamente dicho, al juicio de amparo, porque el juzgador tiene un impedimento para realizarlo. Si superamos esta etapa de que se califique la demanda y la demanda es admitida, las causales de improcedencia pueden actualizarse durante el juicio de amparo. Y entonces, ahí, el juzgador tiene una facultad discrecional. Si la causal de improcedencia se actualiza durante el trámite del juicio de amparo, esta causal de improcedencia debe estar probada de una manera indudable. Es decir, la causal de improcedencia debe ser manifiesta e indudable. Y entonces el juzgador podrá optar por sobreseer el amparo o esperar a llevar a cabo la audiencia constitucional. ¿Por qué? Porque en la audiencia constitucional se tiene que resolver ese juicio de amparo a través de una sentencia definitiva. Y este será el tercer momento en que se analicen las causales de improcedencia. Al momento de dictar sentencia definitiva, el juzgador debe analizar si se ha actualizado o no una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. Es decir, debe tener plena certeza, no debe de basarse en suposiciones. Las consecuencias, como ya se los mencionaba, es que si al calificar la demanda se actualiza una causal de improcedencia, y reitero, las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, la consecuencia será desechar la demanda. Si se actualiza durante el trámite del amparo, la consecuencia será dictar un sobreseimiento de manera anticipada, siendo esta una facultad discrecional del juzgador. Si se analiza al momento de dictar sentencia definitiva, la consecuencia será también dictar un sobreseimiento de ese juicio de amparo. Y por último, cabe señalar, es importante, que las causales de improcedencia deben ser analizadas de manera oficiosa. Es decir, aunque las partes en el juicio de amparo no aleguen la existencia o la actualización de una causal de improcedencia, el juzgador de amparo está obligado a analizarlo. Porque recuerden ustedes que los procedimientos se consideran de orden público y de interés social. Bueno, pues el juicio de amparo, al ser un procedimiento jurisdiccional, también se considera de orden público. Y en atención a esto, interesa a la sociedad la plena legalidad en el desarrollo del mismo. Entonces, si consideramos nosotros como juzgadores de amparo que se actualiza una causal de improcedencia, la hacemos valer aunque las partes no nos lo hayan pedido. Eso sería todo, jóvenes.